Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Hola mis amados hermanos y amigos, muchas gracias por acompañarme una vez más aquí en una lección de La Luz en mi andar y en esta serie de El Hogar Cristiano. Ciertamente me llena de gozo el poder compartir contigo cada noche de lunes o en el momento que estés acompañándonos en este estudio y poder estudiar cómo fortalecer nuestros hogares en base a lo que la palabra de Dios nos indica y poder ser esos hogares que siguen creciendo, que siguen fortaleciéndose y que siguen haciendo la voluntad de Dios y que generación tras generación sigamos siendo ejemplos para otros hogares, buscando siempre la mayor de las familias, la familia cristiana, y poder darle a Dios lo mejor en todo. Antes de entrar de lleno con el mensaje o con la lección de esta oportunidad, vayamos a Dios en oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchísimas gracias por esta oportunidad de estudiar su palabra, meditarla, ponerla en nuestros corazones y ayudar a que nuestros hogares sean hogares que sean agradables a sus ojos. En esta oportunidad que estudiaremos acerca de los adultos mayores, Señor, le pedimos poder tener entendimiento y la paciencia para aprender más de cómo sobrellevarlos y de cómo prepararnos para cuando nosotros lleguemos a esa etapa. Sé con cada uno de los que nos están acompañando en este estudio y que podamos siempre darle lo mejor de nosotros a usted, Padre, y que podamos aprender y poner en práctica lo que aprendemos. Y es en el nombre de su Hijo Jesucristo que oramos y pedimos todo esto. Amén. Pues sí, muy bien, muchas gracias. Empecemos de lleno con esta lección, una lección que abarca lo que son aquellos a los que quizás cariñosamente le decimos abuelitos o nuestros viejitos. Y es precisamente que estaremos hablando sobre ellos. Recordamos nuevamente el texto clave de nuestro estudio, Salmo 127.1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no forma parte de nuestros hogares, van a haber muchas dificultades y algunos pensarán, yo puedo salir adelante sin Dios, pero la verdad es que no es así. Y usualmente cuando hay muchos problemas en un hogar, es porque a Dios no se le ha dado el lugar debido. Y es de esa manera que entonces procedemos a estudiar acerca de el hogar y los adultos mayores. Nuestra lección para el día de hoy. ¿Acaso nacemos viejos? Es una pregunta que solemos hacerle a nuestros hijos cuando están especialmente en esta etapa de la adolescencia. ¿Acaso crees que yo nací ayer? ¿Acaso crees que de la nada aparecí? No, no nacemos viejos. Es una pregunta que sabemos no ocurre así. Hay historias de fantasía y quizás conozcas la historia de Benjamin Button, el extraño caso o el curioso caso de Benjamin Button, una película que salió a los cines hace algunos años, pero es basada en un pequeño cuento que trata, como vemos en pantalla, escrito por F. Scott Fitzgerald, cuenta la historia de un hombre que nace al revés. Suena extraño, ¿verdad? Un hombre que nació siendo un viejo, un anciano, y llegó al punto en que murió siendo un bebé. Sabemos que es ficticia y vemos ciertas cosas que nos llaman la atención sobre eso, pero es que nadie nace viejo. Sabemos también de un síndrome, el síndrome Hutchinson-Gilford o progeria. Progeria, la palabra, es una palabra derivada de términos griegos que conlleva la idea de hacia viejo. Y es aquellos niños que nacen con una situación, una rara enfermedad en la que se avejentan demasiado rápido, al punto que quizás a los 12 o 13 años ya aparecen personas de 60, 70 o más años. 1 de cada 7 millones tiene esa enfermedad. Acelera el envejecimiento de los niños, comienzan los primeros 2 años de vida. Nacen como un niño normal, pero en los 2 primeros años comienzan a verse esas situaciones que hacen ver tienen esta rara enfermedad. Pero ninguno de nosotros nacemos viejos.
Y como acabamos de decir, ni siquiera estos niños que tienen esa situación y que les lleva a tener una corta vida. Sabemos sobre hombres que llegaron a ser viejos. La Biblia nos habla sobre ellos. Sabemos sobre Matusalén. ¿Cuántos años llegó a tener Matusalén? 969 años y murió justo antes del diluvio. Adán llegó a la edad de 930 años y Noé vivió 950 años. Pasajes que nos hacen afirmar esto: Génesis 5:27, Génesis 5:5, Génesis 9:29, nos da esa información que la palabra de Dios claramente nos afirma ocurre así. La oración o el Salmo de Moisés lo encontramos precisamente en el libro de Salmos, el número 90. Y en el versículo 10 dice de la siguiente manera: los días de nuestra edad son 70 años. Después de toda esa época que hubo hombres que vivieron por tantos años, se dio un límite. Y Moisés llega a hacernos saber, usualmente una persona llega a los 70 años. Si es una persona fuerte o robusta, como dice el pasaje, puede que llegue a los 80 años. Y usualmente, ¿qué decimos sobre personas que sobrepasan esta edad? Algunos dicen, bueno, quizás estén viviendo años extra, ya están en tiempo extra. Pero lo cierto es, no sabemos cuánto vamos a vivir. Lo que sí sabemos es que algunos tienen la bendición de llegar a una edad avanzada, una edad en la que les tenemos mucho cariño y que contamos con ellos, cuidamos mucho de ellos, recordamos muchas cosas que vivimos con ellos. Son nuestros abuelitos, son nuestros viejitos, les tenemos mucho cariño. Y ciertamente muchos deseamos poder llegar a una edad avanzada para poder ver a nuestros nietos, bisnietos y quién sabe, más generaciones después de ello. Pero el pasaje mismo dice, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Sabemos que cuando se llega a una edad avanzada ya no es tan fácil hacer las cosas. Sabemos que se tiene el deseo y se quiere, pero quizás no se pueda. La Biblia de las Américas dice, con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Y ese término volamos, que también leemos aquí en la Reina Valera, en el Salmo 90:10, involucra, va a llegar el día en que todos partamos de esta vida, muramos, volemos hacia otro lugar, ¿verdad? Entonces, Moisés hace saber eso. Usualmente puede que lleguemos a los 70 años, algunos a los 80, algunos mucho más. Y hay algunos que no tengan esa oportunidad de llegar a una edad avanzada. Y ciertamente va a haber cansancio acumulado, va a haber mucho trabajo, van a haber muchas molestias, van a haber enfermedades producto de la edad avanzada. Pero todos en algún momento partiremos. En el libro de Proverbios, versículo 16:31, leemos que dice, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Es interesante el idioma hebreo, porque esta palabra que fue traducida como vejez en nuestro idioma español, la palabra lleva también la idea, usualmente lleva el significado de canas. Y sí, sé que quizás hayas visto algunas lecciones anteriores y sabes que la barba no es la misma que has visto en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque a veces tenemos ese deseo, ¿verdad?, de continuar siendo jóvenes. ¿Quién no desea seguir siendo joven? Y buscamos maneras de cuidarnos unos a otros, bueno, cuidarnos cada uno, ¿verdad?, en mantener una imagen joven. Pero ¿existe algo como la eterna juventud? Ciertamente no. Y quizás veamos muchas publicidades en las que nos muestran estos efectos de que una persona, cómo se ve sin tratamiento y cómo se ve con tratamiento. Y cuando vemos este tipo de publicidades, ese producto tal vez me ayude a mí porque quiero verme más joven. Ay, ese producto parece maravilloso. Vemos todo este tipo de cosas, pero precisamente un artículo escrito por la señora Aida Moreno para el sitio web becchiabelleza.com habla acerca de estos productos antiedad y habla acerca de las verdades sobre estos productos. Y ves en pantalla, puedes tener la información de cuál es ese artículo. Por algunos puntos que podemos destacar del mismo dicen, un sinfín de productos antiedad están en el mercado. Prendes la televisión, compras una revista y la abres, o simple y sencillamente estás navegando en internet y te sale esta maravillosa publicidad que muestra, wow, este producto sí funciona. ¿Cómo es posible que esa señora tenga 60 años y se vea como de 20? Cosas así por el estilo, ¿verdad? ¿Por qué?
porque se busca, tristemente, muchos buscan ser eternamente jóvenes. Pero ¿qué dice? Se recomienda empezar a usarlos sobre los años 30, o sea, un preparativo para que cuando llegue a los 40 no me vea tan viejo, dicen ese tipo de productos. La piel empieza a envejecer, como acabo de mencionar, a partir de los 40 años. Es cuando comenzamos a ver esas patas de gallo, esas arrugas, ese tipo de situaciones que algunos consideran molesto. Otros vemos la bendición que hay de que hay una vida que se ha experimentado. Y interesantemente, la mayoría de estos anuncios son protagonizados por chicas, por muchachas jóvenes, no tienen ni 30 ni 40 años, sino que llevan ese tipo de maquillaje, llevan ese tipo de idea de que mira, te puedes ver joven, pero el detalle es que son personas jóvenes las que están actuando allí. O se les hacen retoques fotográficos. Conocemos muchos la herramienta Photoshop y las maravillas que hace en el diseño y en las fotografías, ¿verdad? Entonces, se da toda esta situación, pero la verdad es que pueden llegar a ser publicidad engañosa. Esa persona no tiene esa edad y esa persona está utilizando algún efecto visual que la hace ver o mayor o más joven, dependiendo de quién es la persona, para llamar la atención de que compremos ese producto por esa necesidad que tiene la humanidad de mantenerse joven. Las marcas prometen despedirse de los signos de la edad, conservarse mejor y gozar de una juventud eterna. Pero la verdad detrás de todo ello es que es algo imposible. No seremos jóvenes eternamente. Hay algunas personas que quizás su genética le hace mantenerse o conservarse más joven de lo que realmente son. Pero no es que van a ser jóvenes todo el tiempo. Van a empezar a salir esas canas, van a empezar a salir esas arrugas. Y ciertamente todo eso va acumulando esa experiencia y lo idóneo es cuidarse la cara día a día y dejar que el tiempo pase porque no somos inmortales. La Biblia, Hebreos 9:27, nos dice que todos en algún momento moriremos y pasaremos al juicio. Y lo cierto es que, salvo que nuestro Señor venga antes, todos tenemos una fecha de expiración. E incluso ese día cuando venga el Señor va a ser nuestra fecha de expiración de este mundo para pasar al juicio y entonces en base a nuestras acciones saber dónde pasaremos la eternidad. Así que habiendo visto toda esta parte que se puede decir secular, información secular acerca de la famosa eterna juventud y acerca de ese deseo que muchas personas tienen de conservarse jóvenes, recordemos que estamos hablando esta clase sobre adultos mayores. Y cuando hablamos sobre ellos, necesitamos hablar la realidad sobre la vejez. Y es que la realidad sobre la vejez es un regalo de Dios. Algunos estamos en esa época de nuestras vidas en que quizás somos solteros. Estamos empezando nuestros estudios. Estamos empezando una profesión. Quizás llega el momento en que conocemos a esa pareja, a esa ayuda idónea con la que queremos pasar el resto de nuestras vidas. Nos casamos, disfrutamos un par de años juntos, un par de meses juntos, y entonces vienen los hijos. Se lleva a los hijos a la escuela, se les lleva a la secundaria, se les lleva a la universidad. Y entonces ya comienza a darse la situación de que nuestros hijos comienzan a pensar en lo mismo que acabamos de pensar nosotros. Conocen a alguien y hacen su vida, crean su hogar y vienen sus hijos, que serían nuestros nietos. Ya, hay momentos, hay etapas en la vida. Y una etapa que es hermosa y es un regalo por parte de Dios es la vejez, porque llegamos a experimentar todo ese tipo de cosas. Ya pasé por la oportunidad de tener mi hijo, de criarlo, de llevarlo a crecer y que sea un hombre de bien. Y ahora, cuando él empieza su nueva etapa como padre, como esposo, va a haber la oportunidad de que yo empiece una nueva etapa como abuelo, cosa que aún no pasa, de paso lo aclaro con respecto a este servidor, ¿verdad? Pero sabemos que puede llegar esa etapa en un futuro cercano y nos debe de llenar de alegría sabiendo que seguir envejeciendo, seguir avanzando en la edad es una bendición, es un regalo de Dios. ¿Qué opinas cuando ves a un viejito creyéndose un chiquillo, creyéndose un jovencito? Se viste como los muchachos, camina como los muchachos, se peina como los muchachos, quiere hablar como los muchachos. Ya, no se ve bien, ¿verdad? Porque cada etapa de la vida tiene su tiempo y necesitamos comenzar a considerar eso.
Cierto es que tal vez no se vea tan viejo, cierto es que tal vez no tenga tantas canas, que no tenga tantas arrugas, pero hay que valorar la cantidad de años que Dios nos ha dado. Y recordando lo que dijo Moisés, algunos llegarán a 70, otros a 80. Todos pasaremos en algún día, pero es hermoso poder valorar esa experiencia que se ha dado. Y es una experiencia que quienes no hemos llegado a ese punto, debemos apreciar y agradecer de aquellos que sí lo han hecho. No importa qué tanto ejercicio físico hagamos, van a haber algunos que se vean fuertes, se vean eh, esos cuerpos desarrollados, pero la edad continúa y no se va a poder ocultar. Y ciertamente aquellos que nacimos en los 80, aquellos héroes de películas de acción de los 90, podemos recordar y verlos como están ahora, no siguen siendo esos hombres atléticos y fornidos, sino que la edad ha llevado a cabo su trabajo, ¿cierto? Y asimismo, los héroes de acción de hoy en día pasarán por esa etapa. Y asimismo, cada uno va a seguir avanzando. Entonces, sí, podemos hacer ejercicio, nos va a ayudar a ser saludables, pero no necesariamente va a quitar el efecto de la edad, el avance de la edad en nuestras vidas, el envejecimiento. Lo mismo con las damas, como mencionamos en la publicidad anterior. Cuanto maquillaje, crema y producto exista, van a seguir avanzando en la edad. Algunas quizás logren camuflarlo más que otras, pero la edad sigue avanzando, el envejecimiento sigue siendo parte de la vida y como estamos mencionando, la realidad de la vejez es que es una gran bendición, un gran regalo. Nuestros últimos días deben ser algunos de los mejores años de nuestras vidas. Pensemos en aquellos que han pasado toda su vida trabajando y ya llega la hora de retirarse, de jubilarse y de poder disfrutar sus días con sus nietos, con sus hijos, disfrutar en familia, tener esas bonitas experiencias. Hay quienes les encanta trabajar y quieren seguir trabajando, quieren mantenerse en esa área. Excelente. Pero es bonito saber que esta es una de las etapas más bonitas porque en teoría ya no tenemos los compromisos que adquirimos de jóvenes. Muy probablemente ya hayamos cubierto esas cuotas y ahora tenemos ese tiempo para disfrutar, sabiendo que ese tiempo no va a ser tan largo como cuando jóvenes pensábamos falta mucho para que nos vayamos, ¿verdad? Porque es una realidad. Las personas mayores saben que están más cerca de ese lugar que el joven que dice está empezando su vida. Entonces, los adultos mayores pueden ayudar. Y esa es la parte importante que debemos de valorar acerca de los adultos mayores en nuestras familias. Pueden ayudar y alentar a los más jóvenes. ¿Cuánto podemos aprender de ellos? ¿Cuánto podemos poner en nuestras cabezas en base a las experiencias que ellos han tenido? Desde el punto de vista de aquellos que somos predicadores, aprendemos muchísimo de aquellos hermanos que tienen 20, 30, 40 años o más de servir al Señor, que han tenido muchas experiencias que quizás nosotros aún no hemos tenido y ellos nos hacen saber ese conocimiento en base a sus experiencias, las comparten con nosotros y es algo que hemos de valorar. Y así como mencioné en la predicación, es con toda la vida en general, muchas enseñanzas que podemos aprender de nuestros padres o de nuestros abuelos. Hay una gran obra por parte de los viejitos, ¿verdad? Hay grandes detalles por parte de aquellas personas mayores, de nuestros abuelitos, cosas que podemos aprender de su vida. Y como acabo de mencionar, sabiduría es la primera de ellas. Job 12:12 dice, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Creo que hay un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo, y quizás lo hayas escuchado, ¿verdad? Los años llevan a experiencia, los años llevan a conocimiento, los años llevan a inteligencia. Se han dado muchos golpes a lo largo de su tiempo y han aprendido de esos golpes. Muchos de nosotros aún no hemos llegado a esas etapas. Muchos de nosotros tal vez no sepamos cómo hacerle frente a una situación porque no las hemos experimentado, pero los adultos mayores sí. Y tienen esa sabiduría, tienen ese conocimiento y pueden compartirlo con los jóvenes. Tenemos que también pueden ser ejemplo de pureza y santidad. Y es que cuando leemos la carta escrita a Tito por parte del apóstol Pablo, el capítulo 2, los versículos 2 al 5, no están hablando de aquellos ancianos que son supervisores de la iglesia, de aquellos que son los pastores de la iglesia, no está hablando de ese grupo. Allí está hablando literalmente de aquellos que son avanzados en edad. Y leámoslo juntos. Tito 2, 2 al 5 dice,
que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Es importante que el anciano sea un buen ejemplo, no solamente para con sus hijos, sino también para con sus nietos y con todas las generaciones que vienen detrás. ¿Qué reputación puede hacerse una persona cuando ve que un anciano, una persona mayor, se comporta de manera errónea? No es un buen ejemplo, ¿cierto? Entonces, habla también de las damas mayores, las ancianas, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cuántos ejemplos y enseñanzas buenas pueden recibir las damas más jóvenes e incluso las solteras en preparación para cuando se les dé la oportunidad de casarse por parte de aquellas damas de edad avanzada que pueden darle esos consejos de cómo cuidar bien de sus hogares, de hacer la voluntad de Dios, de vivir acorde a la voluntad de Dios y hacer las cosas que sean agradables a Él, que cuiden bien de su esposo, que cuiden bien de su hogar, que den buenas enseñanzas, que den buenos ejemplos, que se aparten de cosas que son innecesarias como la calumnia y el chisme. Cierto es, estas instrucciones son importantes para aquellos que son mayores, que recuerden, son útiles. Y es que mientras la sociedad a veces trata de hacer ver ya las personas mayores no son útiles, Dios nos hace saber tienen utilidad. Su sabiduría, su conocimiento, su experiencia es útil. Úsenla y llévenla a cabo y háganla saber a aquellos que necesitan conocer esas cosas. Démosle valor a nuestros ancianos. El que no escucha consejos no llega a viejo. Otro dicho bastante popular. Pero leemos sobre algo similar cuando leemos en Primera de Reyes, capítulo 12, en los primeros 20 versículos, leemos acerca de Roboam, hijo de Salomón, el que está heredando el reino de Salomón. Y resumiendo esa historia, ¿qué nos hace saber? Este muchacho tenía la oportunidad de escuchar a los ancianos del pueblo, escuchar los consejos de ellos para poder hacer un mejor reino. Pero no atendió a los consejos de ellos. Atendió a lo que sus amigos, a lo que sus compinches, tal vez como digamos en algunas localidades, ¿verdad? Aquellas personas con las que tenía más relación, sus amigos, hey, somos jóvenes, tú tienes el poder, haz que el pueblo sufra, tú disfruta del poder. Ese era el tipo de consejos que recibió de ellos. Haz de saber que tú vas a reinar con dureza. Un consejo totalmente opuesto al que le dieron los ancianos. Y cuando seguimos leyendo el texto bíblico después de ese evento, leemos las dificultades por las que pasó Roboam y todo lo que ocurrió en el pueblo por culpa de no escuchar el consejo. No llegar a viejo es parte de eso. Entonces, es importante que meditemos acerca de lo que las personas mayores tienen que ofrecernos, tienen que enseñarnos, tienen que decirnos y ver cómo le damos esa aplicación a ese conocimiento, a esa experiencia que ha sido compartida. No despreciemos el buen juicio y experiencia de nuestros viejitos. Proverbios 23, 22 al 23, ya lo hemos mencionado en clases anteriores, pero aquí leemos que dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Ok, soy un adulto hecho derecho, como dicen algunas personas, tengo 40 años, ya he vivido lo suficiente para saber lo bueno, lo malo, lo feo, etcétera, etcétera, etcétera. A veces pensamos de esa manera y por lo tanto lo que mis padres o mis suegros me digan no es necesario, no es importante. Ellos vieron una época de piedra, yo ahora vivo en la época digital. Muchos se expresan así, no escuchan el consejo de los viejitos y entonces después vienen aquellas dificultades, aquellos tropiezos, aquellos obstáculos en los que nos tropezamos precisamente por no haber escuchado el consejo de personas que ya han pasado por eso. Recuerdo siempre cómo escuché aquí en Panamá personas que decían, especialmente a sus hijos, cuando tú vas, yo ya fui y volví, ya, indicando de que yo ya pasé por todo eso y lo tuve requete experiencia, aprendí de ello y volví y ya sé lo que ocurre con tu vida. Sé lo que puedes llegar a estrellarte, sé lo que puedes llegar a tropezarte, a tener esas dificultades. Y quiero aconsejarte porque sé lo que te puede llegar a pasar.
Es de valor escuchar los consejos y la sabiduría de nuestros ancianos. Los jóvenes, y yo no me considero tan joven, pero los jóvenes estamos en deuda con los viejitos. Claro que estamos en deuda porque de no ser por ellos nosotros no estaríamos aquí. Todo lo que soy, lo soy gracias a lo que mis padres hicieron por mí cuando era niño. ¿Quién te daba de comer cuando no sabías comer? ¿Quién te llevaba de un lugar a otro cuando no sabías caminar? ¿Quién se encargaba de mantenerte aseado cuando no sabías cómo limpiarte? Fueron tus padres. Y hoy quizás ellos no tengan las facilidades de cuidar de sí mismos. Y no debes de considerarlo como una carga, sino como una bendición el poder cuidar de ellos. Porque todo lo que eres es porque ellos te ayudaron a llegar a ese punto. Ok, crecí en un hogar disfuncional, mi papá no vivía conmigo, mi mamá me abandonó. Siempre hubo una figura paterna, una figura materna que nos ayudó a salir adelante en una época en que nosotros no podemos valernos por nosotros mismos. Recordemos siempre eso. ¿Qué involucra esta deuda de parte de nosotros hacia ellos? ¿Qué es lo que involucra? En primer lugar, honor. Recordamos Efesios 6:2, honra a padre y madre. Esto también involucra que cuando sean personas mayores las honre de igual manera. No es un mandamiento solo para niños, que ya hemos destacado eso en las lecciones anteriores. 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mi padre, mi madre tienen necesidad de mí y yo tengo la oportunidad de ayudarles y proveer para ellos y no lo hago. Soy peor que aquellos que ni siquiera conocen la palabra o la verdad de Cristo. Tengo ese compromiso. Siempre que tenga la oportunidad de ayudar a mis padres, tengo la necesidad y el deber de hacerlo porque así me lo enseña la palabra de Dios. Cuidado personal. Vuelvo y repito, llega un momento en sus vidas que quizás no pueden subir escalones y su casa es de 2 pisos y las habitaciones están allá arriba. ¿Qué puedo hacer para ayudarles? ¿Cómo puedo traerlos tal vez a mi hogar mientras se ve una manera en que se arregle, que se construya una habitación en la parte inferior de la casa? Debemos de cuidar de ellos, porque como repito, ellos cuidaron de nosotros cuando más lo necesitábamos en nuestra infancia. Ahora es nuestro turno de cuidar de ellos en su edad avanzada. Y hay cuidados especiales, ¿sí? Hay bastantes cuidados especiales que necesitamos considerar cuando hablamos acerca de nuestros viejitos. Perdón. La soledad les invade al saber que muchos seres queridos ya han partido. Cuando pensamos en una persona que quizás anda cerca de los 100 años, es muy probable que su esposa ya haya partido de este mundo, que varios de sus hijos hayan partido, que sus padres hayan partido, que sus hermanos hayan partido, sus tíos, sus primos. ¿Por qué? Porque ya es una edad tan avanzada que ya muchos se adelantaron, pero ellos siguen en este mundo y pueden llegar a sentir esta soledad. Y más triste esta soledad cuando incluso sus hijos estando vivos no cuidan ni velan por ellos. ¿Por qué? Porque esto es triste y realmente triste que se dé ese menosprecio de sus parientes. Esto les invade y les entristece. Ese cuidado especial que estamos hablando. ¿Cómo puedo ser capaz de menospreciar a aquel que me dio la vida, que cuidó de mí, que me llevó a ser el hombre que soy hoy en día? Menosprecio les invade porque sus parientes así se lo demuestran. La frustración les invade porque ya no pueden hacer lo que antes podían. Esa persona antes podía montarse en el automóvil e ir a hacer el supermercado y traer 20 bolsas en sus brazos sin ninguna dificultad. Ahora ni siquiera puede agacharse para recoger una moneda que se le ha caído. El dolor le invade por la edad avanzada, por las enfermedades que haya vivido. Y claro que se siente mal porque sabe que antes podía hacer eso. Pero entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Ah, viejo inútil. ¿Por qué sigue viviendo? Mejor muérase. Es triste que hay personas que se expresan así. Es triste que personas les tratan mal. Personas que quizás la persona necesita a alguien que le ayude a bañarse y lo que le hace es tirarle un garrafón de agua fría para que se muera rápido.
ese menosprecio. Ah, no, lo dejo tirado, lo dejo abandonado en un asilo, que ya se encarguen de él, yo simplemente pago por eso. O que lo pague de su pensión. ¿Realmente le damos valor a nuestros adultos mayores con este tipo de actitudes? No. Me alegra ver hogares cristianos en los que están los papás de los papás, por así decirlo, ¿verdad? E incluso están aquellas familias en que quizás está el hijo que cuida a sus papás y el papá de ese hijo cuida de su otro papá, cuida del abuelo, les cuida, les tiene en su mismo hogar, hacen lo que sea por velar por ellos. Qué hermoso es tener ese tipo de oportunidades. Dieron tanto por nosotros, ahora es nuestro turno de dar por ellos. Y que no se sientan mal porque ya llegaron a una edad en la que no pueden hacer muchas cosas, sino que puedan contar en saber, aquí estoy yo para ayudarle con esas cosas, así como cuando usted me ayudó en el momento en que yo no podía. Es responsabilidad de los jóvenes, perdón, el hacer que la vida de sus viejitos sea lo más agradable posible. Ellos saben que están cerca de la muerte. Nadie sabe cuándo va a morir en esta vida. Yo puedo tener hoy 40 años y morirme el día de mañana, o puedo llegar a los 100 años. No lo sé. Pero mientras más avanzado estoy en la edad, más cerca sé que estoy de partir de este mundo. Y qué mejor como hijo de hacer lo posible para que mi padre, para que mis abuelos, para que las personas mayores con las que convivo puedan sentirse bien, puedan sentirse amadas, puedan sentirse importantes. Es necesario trabajar en ello. El hogar y los adultos mayores ciertamente es una prioridad en la vida del cristiano. ¿Cómo concluimos con nuestra lección el día de hoy? Ciertamente llegar a viejitos es una bendición que no todos gozan. Conocemos casos, vemos las noticias. Joven de 16 años pierde la vida trágicamente en un accidente. Un joven fue a un balneario y se ahogó a la edad de 20 años. Un niño murió en un accidente automovilístico teniendo 8 años. No muchos llegan a una edad avanzada. No llegan a ser adultos mayores. Pero aquellos que llegan deben de verlo como una bendición. Muchos en el mundo no se preocupan por sus viejitos y les dejan abandonados. No podemos ser de esos muchos. Debemos de ser de los pocos que sí le dan valor a las canas. El cristiano le debe honra, respeto y cuidado a sus viejitos. Y ciertamente debemos de comprometernos en obedecer a Dios en tan digna obra. Honra a tu padre y a tu madre. No es un mandamiento solamente para los menores de edad. Una vez que cumples 18 años o 21 años, dependiendo del país en el que vives, y eres considerado un adulto, tu responsabilidad de honrar a tus padres no acaba allí. Puede ser que tengas 60 años y tu papá tenga 80. Sigue siendo tu responsabilidad honrarles, darles ese valor, ese aprecio que ellos merecen. Recordemos siempre esto cuando hablamos en nuestros hogares. Busquemos de nuestros familiares mayores si los hemos abandonado. Busquémosles y ayudémosles y démosles palabras de aliento y demostrémosles cuán agradecidos somos con ellos y cuán importantes son ellos para con nosotros. Es así como culminamos con esta lección el día de hoy del hogar cristiano y te agradezco mucho por el tiempo que has compartido conmigo. Espero que podamos poner en práctica todas estas lecciones y podamos fortalecer nuestros hogares y seguir caminando hacia adelante, hacia ese hermoso día en que podamos estar con nuestro Señor, hacia ese hermoso día en que ya no tengamos que preocuparnos por funerales, porque estaremos todos juntos como la familia que Dios ha establecido, que nunca nos separaremos más, que no habrá más dolor, que no habrá más tristeza. Qué hermoso es saber eso. Aprovechemos el tiempo que tenemos con nuestros viejitos, porque no sabemos qué tan largo sea ese tiempo. Y aquellos que no estamos tan viejitos, pero estamos obviamente en ese camino, aprovechar los días que nos quedan, porque ciertamente la vejez es una bendición. Pues bien, que la paz de Dios sea con todos ustedes y espero poderles ver en nuestra próxima lección. Que Dios me los bendiga ricamente. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.